Bien, jóvenes, bienvenidos en esta oportunidad. En el curso de geografía vamos a abordar los contenidos del tema de demografía. Soy el profesor Cristian Becerra y en esta oportunidad vamos a abordar los contenidos específicos de dinámica poblacional e índice de desarrollo humano. ¿Qué aspectos vamos a abordar el día de hoy acerca del tema de demografía? Bueno, recordemos en líneas generales que cuando nos referimos a la demografía, es aquella ciencia que se encarga del estudio de la población en cuanto a su evolución o dinámica. Y cuando hablamos de la evolución o dinámica de la población, nos referimos a qué? A los cambios en la cantidad total de habitantes, factores que influyen en ese cambio en la cantidad total de habitantes. Todo eso tiene que ver con la evolución de la población o su dinámica. Otro aspecto, jóvenes, es el tema de la estructura poblacional, identificar en la población rasgos etarios o de edades y de género o de sexo, que se puede visualizar en una tabla como esta o tal vez en una gráfica denominada pirámide de edades. Otro aspecto que estudia la demografía de la población es su distribución espacial. En cuanto a macroregiones, si hablamos de distribución de la población en costa, sierra y selva, o tal vez observar la población en cuanto a su distribución en la zona rural y urbana. Estos son los aspectos que vamos a ver el día de hoy, más aquellos que tengan que ver con la calidad de vida que luego vamos a detallar. Bien, ahora, en cuanto a la evolución o dinámica, trabajando esta imagen, se observa que conforme transcurre el tiempo, la cantidad total de personas, bueno, va aumentando, ¿no? 1940, 7 millones de personas, para el año 2017, 31 millones, un poco más. Se ve que hay un patrón de incremento poblacional conforme transcurre el tiempo, o sea, cada vez que pasa el tiempo hay más personas, y claro, habría que evaluar qué aspectos son los que influyen para que en una población el número de habitantes aumente. Si hablamos, por ejemplo, del tema migratorio, personas que vienen al Perú, inmigrantes, otro aspecto que genera aumento en la cantidad de personas son los nacimientos, la natalidad. Pero también recordemos algo, ¿no? Que así como hay personas que vienen, inmigran, también hay personas que van, emigran. Así como hay personas que nacen, también hay personas que fallecen. La defunción forma parte del ciclo natural de las personas, ¿no? Las defunciones, ¿no? Por lo general, eso es lo que se espera de manera ideal, ¿no? Ya está. Bueno, entonces, tenemos que tomar en cuenta de que no todo es aumento, también hay un balance, un contrapeso en cuanto a la reducción por muertes o emigración. Y justamente combinando estos dos aspectos podríamos entender, insisto aquí, por qué la población va aumentando en número. Pero hay algo que también podemos apreciar, que entre el año 40 y 61, el porcentaje, acá bien claro se dice porcentaje de crecimiento poblacional fue de 1,9, luego en el siguiente intervalo de años 2,8, en el siguiente intervalo de años 72, 81, 2,6, etcétera. Vamos viendo que esos intervalos de tiempo o descensos, periodos censales, nos señala de que el ritmo o tasa de crecimiento o velocidad de crecimiento va cayendo. Digamos que desde el año 61-72, 2,8, hasta 1% entre el periodo 2007-2017. Este ritmo o velocidad de crecimiento nos señala de que algo debe estar pasando, por ejemplo, ¿con qué? Con las muertes. Seguro hay muchas muertes y esto está generando una reducción en la velocidad de crecimiento, pero como reconocemos, seguro los nacimientos o de manera, digamos, más directa, la fecundidad está afectando este crecimiento. ¿Y cómo podemos corroborar esta información interpretándola de esta tabla? Porque de esta tabla lo más inmediato es ver, aumentan personas conforme transcurre el tiempo y la rapidez de crecimiento va cayendo y hasta ahí podríamos llegar en el análisis añadiendo lo del tema de la fecundidad y natalidad. Bueno, lo podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Donde dice crecimiento. Aquí, en el crecimiento demográfico, en esta información estadística, podemos ver en una columna la cantidad de nacimientos por miles en un determinado quinquenio o periodo de 5 años, defunciones en otra columna,
el incremento natural, es decir, la diferencia de los nacimientos y las muertes o defunciones. Aquí hacemos un cálculo, por ejemplo, rápido, ¿no? Para el quinquenio 1950-55, 399 menos 179, 220, ¿no? Pero vemos que al costado hay otra columna que hace referencia al incremento total, y eso tiene que ver ¿con qué? Con el factor migratorio, que era la década de 50, hay una diferencia entre nacimientos y muertes, pero de los miles que deberían de estar aquí, digamos que 3.000 finalmente decidieron irse, o de la diferencia de los que van y vienen, tenemos, digamos, esa resta, ¿no? De 217.000 personas en ese quinquenio. Ahora, conforme transcurre el tiempo, ¿qué vemos con los nacimientos? Bueno, se van incrementando ligeramente. Es notable el incremento poblacional en nacimientos, si me refiero a 1985-90, pero ya a partir de la década de 90 vemos que esa cantidad de personas de 676.000 se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo hasta el último quinquenio, donde vemos 565.000 personas. La tendencia es a la reducción, o vemos, hay una reducción en los nacimientos. No es tan dramática, pero hay una tendencia a partir de la década del 80, ¿no? En adelante, caída, ¿no? Caída. ¿Cómo es con el tema de las defunciones a nivel general? También hay un descenso, aunque hay un incremento al inicio, pero vemos de que hay un descenso. Y este descenso de defunciones nos permite justamente crecer. Si restamos la cantidad de nacimientos y defunciones, vemos que el saldo es positivo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado en el supuesto de que las defunciones en cantidad hubiesen sido mayores a los nacimientos? Se hubiera dado un incremento, un aumento en el número de personas, más bien una disminución. Pero recalcamos aquí que en esta columna se puede interpretar que el saldo total de personas en aumento, hay que considerar aquí el tema migratorio, ¿no? El tema migratorio hay que tomarlo en cuenta en este análisis. Bien, entonces esto es lo que se viene, jóvenes, señalando. Ahora, vemos con un poquito de detalle el tema migratorio. Aquí tenemos un registro estadístico en tabla sobre el saldo migratorio y vemos que solamente comparando géneros, hay una relativa diferencia entre la población masculina o varonil y la femenina, ¿no? Donde haciendo comparaciones, vemos que el saldo migratorio de hombres, es decir, la diferencia de los que vienen al Perú y de los que se van, este saldo migratorio es negativo y es mayor en los varones, ¿no? Y esa tendencia permanece, ¿no? Vemos que la tendencia permanece donde son más los varones que se van que las mujeres. No decimos que no se van las mujeres, en todo caso hay una diferencia negativa que es, digamos, concentrada en la población de género masculino. Ahora, salen del país rumbo a qué lugares. Eso ya tendríamos que acompañarlo con una información adicional, donde podríamos señalar lo más inmediato, tal vez Chile, o tal vez Estados Unidos, o tal vez por el idioma España, en la zona de Europa. Llama la atención que para el año 2005-2010, el quinquenio, el número total de personas que se van del país es relativamente mayor, o en todo caso el saldo migratorio, la diferencia es relativamente enorme. Y también resulta curioso que teniendo un saldo negativo permanente del 50 en adelante, a partir del año 2015-2020, al menos estimaciones, porque estas son estimaciones, más bien el saldo por primera vez es positivo, al menos en los últimos 60, 70 años. Ahora, esto podría coincidir en algo con la migración de personas de otros países, como por ejemplo Brasil, Argentina. Obviamente tendríamos que hablar de Venezuela, pero miren, toda la información que uno puede obtener a partir de esta descripción demográfica. Otro aspecto que no tenemos que ignorar y lo tenemos aquí es el tema de la mortalidad, sobre todo de tipo infantil. Mortalidad infantil que está
entre los rangos etarios de 0 a 5 años. Población que ha venido cayendo, eso hay que saludarlo, en cuanto al nivel de muertes de 158.000 personas a 12.000 para el periodo 2015-2020. ¿Cómo se explica esa reducción? Porque cada dato que vemos nos invita a indagar el porqué de las cosas. Bueno, mayor acceso a los servicios de atención médica oportuna, si hablamos de vacunación, ¿cómo es, no? El tema de las vacunas, nuevamente actual, o mucho más que actual, relacionado con otros temas de tipo político, económico, etc. Bueno, entonces el mayor acceso a la asistencia médica oportuna y que se logró, porque eso también se podría añadir, con una mayor incorporación de la población a las ciudades, o sea, el tema migratorio aquí influye bastante. Y otro elemento que también se puede obtener de aquí es de que son más los varones que fallecen respecto a las mujeres en términos de mortalidad infantil. Y también hemos escuchado en los medios de señal abierta de que las mujeres tienen mayor protección a enfermedades respecto a los varones. Eso explica por qué hay más varones, digamos, muriendo respecto a las mujeres. Y eso es constante desde el año 50 al año 2015-2020. Siempre vemos ahí, siempre la cantidad de varones en muertes es mayor que el de mujeres. Pero rescatamos aquí que hay una reducción notable en términos de acceso a la atención médica oportuna, ¿no? Eso, jóvenes, hay que rescatarlo, ¿no? Eso es importante señalarlo aquí. Bueno, entonces todo ello, en cuanto a la información estadística, le hemos visto en cuanto a la evolución o dinámica poblacional. En cuanto a la estructura, bueno, acercando un poco más la imagen, se corrobora algo que ya estábamos citando en cuanto a la cantidad de personas menores de edad que están reduciéndose, ¿no? Que están reduciendo su cantidad. Tema de nacimientos en reducción, tema de la fecundidad, disminución de la cantidad de hijos por mujer en reducción, y justamente ahí está el resultado. En términos porcentuales, de una población menor a 14 años, 37% en el 93, y para el año 2017 alrededor del 26%. Hay una reducción porcentual por el tema de la elección que se respeta, pero a la vez preocupa de que la población femenina simplemente decida no tener hijos o menos hijos. Se entiende, pero preocupa ¿por qué, profesor? Preocupa por el simple hecho de que en el supuesto negado de que ninguna población femenina decidiera tener hijos, porque es un acto voluntario, ¿de qué renovación de población estaríamos hablando? ¿De qué jóvenes nuevos estaríamos hablando si es que no hay una renovación de población por edades? O sea, es un tema complicado. No solo se circunscribe a la elección individual de decir quiero tener hijos o no quiero tenerlos, sino la implicancia política en cuanto a una política económica, social, etcétera, ¿no? Etcétera. Así que las decisiones individuales, vemos aquí, repercuten en el grupo, en el conjunto nacional. Sí podríamos hablar de que el Perú es una nación, ¿no? Porque eso ya vendría a ser otro tema, pero sí, situaciones de este tipo que ya preocupan y son evidentes, la vemos en Europa, sin ir muy lejos, España. Entonces, por eso, ¿no? Por eso las elecciones individuales repercuten en el grupo y bueno, ¿hasta dónde vamos a poder ver esta tendencia en reducción? Vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver. Por otro lado, esta misma información en tabla nos muestra de que la población mayor de a 65 años, de casi 5% en el año 93, ahora es más del 8%. Eso nos indica de que la población ha tenido y tiene una mayor expectativa de vida. Ahora, ¿y cómo se explica de que una persona pueda vivir más tiempo? Ahí viene el tema de la calidad de vida, el nivel de asistencia médica que permite que la persona pueda vivir más tiempo, el acceso a los servicios de agua y desagüe, que reduce el nivel de, digamos, de enfermedades o morbilidad y mortandad.
Así que esos datos, insistimos, no solamente basta con decir la población menor a 14 se ha reducido porcentualmente y la de mayor a 65 ha aumentado porcentualmente, sino que también hay que ver los por qué. ¿No? Y eso por qué implica manejo jóvenes de información. Otra manera de comprender la estructura poblacional es a partir de esta gráfica a la cual denominamos pirámide de edades. Esta pirámide de edades jóvenes nos permite observar la estructura poblacional de manera gráfica. Vemos que hay población menor a 14 años, digámoslo así, tomando en cuenta esa gráfica, que, bueno, tiene un determinado ancho, ahí vemos en la base términos porcentuales alrededor del 7%, etcétera, ¿no? ¿Ya? Podríamos multiplicar, ¿no? 7 por 3, aproximadamente 21% de la población es menor a 14 años, ¿no? Eso es lo que se podría más o menos calcular, ¿no? 7 por 3, 21 aproximadamente. Profe, pero no alcanza 7, pero hagamos una estimación, pues, ¿no? O tal vez 6%, por 3, 18. Y si nos acercamos aquí, vemos que el porcentaje está entre 3 y 5, o sea, hablemos de 4 por 3, 12%. 12% de la población es menor a 14 años y aquí cerca al 20% de la población es mayor a 14 años. ¿Qué ha pasado entre el 93 y el 2017? Que la base se ha reducido y esto ya lo habíamos visto en la tabla, ¿no? En la tabla habíamos visto de que la población se reduce, dramáticamente se reduce, ¿no? Se reduce. En cambio, en la cúspide, para el año 2017, el porcentaje de población adulta mayor es en aumento respecto a la comparada en el año 93. Así que esta es otra manera de observar la estructura poblacional por edades. Sí, pero hay algo más que no puedes ver en la tabla anterior. En la tabla anterior vimos cómo la población está identificada por edades, ¿no? Por edades, ¿no? Por edades, está bien. Pero en esta imagen vemos la distribución de la población, pero ¿por qué? Por edades y también ¿por qué? Por género, ¿no? Y si hablamos de género, vemos para un lado la población masculina y femenina, donde tomando en cuenta que a nivel de mortalidad las mujeres tienen menor tendencia y otras condiciones más, a nivel socioeconómico, explican por qué las mujeres, en cuanto a los varones, son mayor en porcentaje. Tal vez aquí tendríamos que hacer una visión muy minuciosa, ¿no? Una visión bien detallada, si realmente es más la cantidad de mujeres que varones. En todo caso, a nivel de porcentajes, para cada lado se debería de expresar. Eso es lo que más o menos se quiere pretender aquí con los valores en porcentaje, pero sin dar mucho detalle, sin quedarnos mucho en la explicación, reconocemos que hay más mujeres que varones y la tendencia es seguir aumentando a nivel de porcentaje. Aquí, en cuanto a la distribución poblacional por regiones naturales, vemos con claridad de que la población residente en la costa antes era minoría, la mayoría para el 40 estaba en la zona andina, pero se ha ido incrementando. Y más bien la población, porcentualmente hablando de la zona andina, ha ido cayendo. ¿Cómo explicamos ello? Profe, nacimientos, muertes. Sí, no negamos que en cada región, incluyendo la selva, la población nace, fallece, condiciones distintas o tal vez similares, pero aquí el factor principal es la migración de la zona andina a la costa y también a la selva. ¿Por qué decimos a la selva? Porque no solamente la costa la que incrementa en porcentaje, sino también la población de la zona oriental del país. Entonces, vemos que esta información es importante, ¿no? Para entender el tema migratorio y el nivel de concentración poblacional. Pero también importa ver la distribución económica de la población en el campo y la ciudad. Vemos que para el año 40 la mayoría de la población está en el campo, lo de rojo es campo,
pero para el periodo 2025 proyectado, el porcentaje se reduce dando espacio para que la población urbana incremente el porcentaje. Y nuevamente la pregunta, ¿cómo se explica que la población porcentualmente hablando en la zona del campo se haya reducido y en la zona urbana se haya incrementado? Migración. Y es por ahí donde se asoma preguntas de examen de admisión, ¿no? Que nos invitan a entender por qué los cambios, ¿no? Profe, nacimientos, muertes, ya está bien, pero hay otras condiciones, ¿no? Como el tema migratorio, como el tema de la calidad de vida, que ya estamos aquí. ¿A qué nos referimos con calidad de vida? Bueno, la calidad de vida es el grado de bienestar general que una persona de manera subjetiva interpreta. El grado de satisfacción personal e individual. Me siento bien, pero los criterios de sentirse bien a nivel individual son súper amplios, ¿no? Alguien dice, me siento bien porque, bueno, estoy en un lugar apartado de la bulla de la ciudad. Otro dirá, yo me siento bien aquí en la ciudad, con sus noches trasnochadas, vaga la redundancia, etcétera, ¿no? Entonces, la calidad de vida, para que sea medida de manera objetiva, se toma un indicador llamado índice de desarrollo humano, y a su vez este índice de desarrollo humano comprende tres aspectos. El primero de ellos, la esperanza de vida. ¿Cuántos años una persona espera vivir? Lo que hemos visto, digamos, en los registros estadísticos, donde la población peruana, en términos de edades, está viviendo más tiempo. ¿Y esto por qué? Y nuevamente ahí vemos la referencia. Los por qué tienen que ver con el acceso a servicios de salud oportunos, el tema recreativo también es importante, el tema de la alimentación, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que todo esto se involucra allí? Otro aspecto de la calidad de vida, el tema educativo, el nivel de alfabetización de la población. Cómo es que la población, sobre todo femenina, ha ido incrementando su presencia, ¿no? Y cómo esta presencia mayor de la población femenina, por las oportunidades nuevas que se le da, ha venido incidiendo en la reducción de la fecundidad, de la natalidad, del crecimiento demográfico. Vemos cómo una situación lleva a la otra. Pero bueno, sí, calidad de vida, el tema educativo. Otro aspecto, el tema económico. Por ahí hay preguntas de examen de admisión donde se plantea algo que es cierto, que digamos hasta una buena parte del siglo XX, más de la mitad del siglo XX, se entendía de que la prosperidad económica es un indicador de desarrollo, ¿no? Es un indicador de desarrollo. El crecimiento económico nos da la idea de cuánto bien puede estar un lugar. Y eso tal vez lo podremos señalar en el caso, no sé, pues, de los países que tienen un importante PBI, ¿no? Una importante producción. Si hablamos, parece entonces de Estados Unidos, pero eso no se traduce necesariamente en el bienestar de las personas. Es decir, la contabilidad monetaria empresarial no necesariamente refleja el bienestar de la población en general. Entonces, como vieron ello, entonces hay que incluir el tema de la esperanza de vida, el tema educativo, para, digamos, concebir la prosperidad de una nación de manera más integral. Cuando vemos el tema económico, hablamos del crecimiento económico. Cuando hablamos de una manera integral de entender la prosperidad, hablamos del desarrollo económico, ¿no? Y justamente aquí está el IDH con sus componentes, viendo los tres aspectos, donde no se deja de lado, volvemos aquí al punto, el tema del ingreso económico promediado del PBI y el total de habitantes, ¿no? Bueno, alguien podría entender, oye, mira, en el Perú, en promedio, cada persona gana, digamos, $10,000. Sí, pero es un promedio engañoso, ¿no? Lo único que se puede interpretar es el nivel de producción, digamos, de inversionistas nacionales y extranjeros dentro del país y nada más. Y se divide entre la cantidad total de personas. Sí, profesor, pero esa división supone una, digamos, redistribución de la riqueza que está en manos del Estado, y por lo tanto, a través de los impuestos o tributos en general que pueda captar, esto se puede dar también en términos de distribución, ¿no? En cuanto a servicios, etcétera. Sí, pero
Lamentablemente no es así, pues. Pero bueno, son indicadores que se toman en cuenta para evaluar el nivel de prosperidad de la población en un determinado país. Bien, jóvenes. Entonces, haciendo un recuento de todo lo que hemos visto, entonces, la demografía se encarga del estudio de la población en cuanto a evolución, dinámica, estructura y distribución. En cuanto a la evolución, vemos que la población aumenta en número, hay factores que influyen como los nacimientos y las muertes, pero vemos que el crecimiento demográfico ha venido cayendo, factor nacimientos, hay que tomarlo en cuenta. El crecimiento demográfico, aprovechemos aquí la información, puede ser entendido de manera natural, viendo la diferencia entre nacimientos y muertes, pero si tomamos en cuenta el aspecto migratorio, vemos que el saldo es distinto. Cuando hablamos de la fecundidad, hablamos de la cantidad de hijos por mujer, y esa cantidad de hijos por mujer, con el paso del tiempo, ha ido reduciéndose, oportunidades laborales y educativas de la mujer, que estamos viendo en las últimas décadas. El saldo migratorio significa observar la cantidad o la diferencia que resulta de las personas que se van, emigran, y de las que inmigran. Donde vemos aquí que la mayor cantidad de población negativa en migración corresponde a los varones, y en el último quinquenio mostrado, la tendencia es positiva. Pasamos de tener menos personas a tener más personas incorporadas, ¿no? O sea, el tema de la migración allí es muy importante, jóvenes, a tomar en cuenta. Otro aspecto que vimos fue el tema de la mortalidad, el acceso de la población infantil a los servicios de atención médica oportuna, y eso es algo que hay que destacar, algo que hay que celebrar. De 160.000 personas en el quinquenio del 50 a 12.000, y la aspiración es de que eso se siga reduciendo, es algo notable. Pero también dijimos que la mortalidad en el varón es mayor que en la mujer por condiciones en cuanto a protección. La estructura poblacional se puede ver en términos etarios con una tabla. La población menor a 14 años se ha ido reduciendo en la interpretación de esta lectura. La de mayores de 65 está aumentando en número. Y si queremos entender ello en términos de género, podemos utilizar la pirámide demográfica. Muy bien. La distribución poblacional vemos aquí, identificada en costa, sierra y selva, donde la población de la costa de minoría pasó a mayoría, donde la población andina de mayoría porcentual se ha reducido notablemente, y bueno, la población amazónica ha incrementado su porcentaje, de 6 al año 40 a casi 14, el doble, digamos así, de la población amazónica en porcentaje se ha incrementado. Y el tema migratorio nuevamente está aquí. Y el tema migratorio también tiene que ver con la población rural y urbana, donde la rural ha ido disminuyendo y la urbana ha ido incrementándose. Y recordemos que todo ello tiene que ver con la aspiración de las personas a vivir mejor. Y justamente viene aquí el tema de la calidad de vida en cuanto a acceso de salud, en cuanto al tema de oportunidades de educación y en cuanto al promedio estadístico de la producción bruta interna respecto al total de habitantes. Bien, jóvenes, de mi parte sería todo por el día de hoy y ya nos veremos en otra oportunidad. Hasta pronto, jóvenes. Hasta pronto.